Secundaria primer grado. Matemáticas. Construcción de triángulos y cuadriláteros. Bienvenidas y bienvenidos. Nos es muy grato volver a compartir con ustedes esta sesión de matemáticas para primero de secundaria. Mi compañero, el profesor Juan Carlos Martínez Cortés, y yo, Alejandro Sandoval Santana, trabajaremos junto a ustedes estudiando un tema importante para el desarrollo del pensamiento geométrico, con el interés de que puedan aprender a través de este espacio. Así es, estimadas alumnas y estimados alumnos. Les agradecemos su atención y les recordamos que el estudio es la base del éxito. Les sugerimos tomar nota de cada una de las actividades que les presentaremos y, si lo consideran necesario, pueden volver a ver la sesión para aclarar las dudas no resueltas. Iniciamos. En esta sesión trabajaremos con mayor profundidad un tema de geometría referente a la construcción de triángulos y cuadriláteros, así como la aplicación en algunos casos de criterios de congruencia. Les recomendamos tener cerca de ustedes su cuaderno o, en su defecto, hojas reutilizables, lápiz, goma, transportador, regla, compás y su libro de texto de la asignatura de matemáticas. En caso de tener discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Las hojas reutilizables, así como el compás y la regla, les serán de utilidad en esta sesión, ya que aprenderemos a construir cuadriláteros e identificaremos algunas características tanto de este tipo de figuras como de los triángulos. Analicemos el siguiente ejemplo, en el que podemos observar la construcción de un cuadrilátero, junto con la obtención de los ángulos interiores de triángulos y cuadriláteros. Don Miguel trabaja en una vidriería. Hace unos días, un cliente le solicitó realizar 20 piezas de espejos cuadrados para colocarlos en su sala. Para no equivocarse al realizar los cortes, Don Miguel primero hizo un boceto, es decir, un esquema en papel, para después replicarlo en el vidrio. Alumnas y alumnos, les sugerimos anotar las siguientes preguntas para reflexionar. ¿Cuánto deben medir los ángulos internos de la figura para que sea un cuadrado? ¿Qué figura deberá tomar como base para construir el cuadrado? Primero contestemos la segunda pregunta. Don Miguel puede utilizar un círculo e inscribir el cuadrado dentro de este, es decir, que los vértices del cuadrado queden sobre la circunferencia, como pueden ver en la figura. A Don Miguel no le especificaron la medida de los espejos. El cliente solo le comentó que los quería de un tamaño regular, para que lucieran bien en su sala, por lo que Don Miguel decidió realizar su circunferencia con un radio de 10 centímetros. Vamos a replicarlo para construir el cuadrado. Alumnas y alumnos, les sugerimos usar un compás. En este caso trazaremos una circunferencia con un radio de 10 centímetros. Para construir el cuadrado, Don Miguel ha utilizado su regla, trazando un diámetro de forma vertical, pues sabe que el diámetro es el segmento de recta que pasa por el centro del círculo, tocando dos puntos de la circunferencia. Al primer punto lo nombraremos A y al segundo punto lo representaremos con la letra C. Después trazó otro diámetro perpendicular al primero, lo que formó 4 ángulos de 90 grados en el centro del círculo. A los ángulos que se formaron entre las rectas perpendiculares se le conoce como ángulos centrales. Al punto que se encuentra en la parte izquierda lo llamaremos B y al de la derecha D. Ya casi está terminado el cuadrado. Ahora solo uniremos los puntos A con B, B con C, C con D y por último D con A. Ya que tenemos el cuadrado y para dar respuesta a la primera pregunta, ¿cuánto deben medir los ángulos internos de una figura para que sea un cuadrado? Debemos analizar las siguientes características del cuadrado. Esta figura tiene lados paralelos 2 a 2. El cuadrado es un caso especial del rectángulo, ya que es un rectángulo equilátero. De acuerdo a estas características, podemos decir que el cuadrado es un paralelogramo y forma parte de la familia de los cuadriláteros. Para dar respuesta, mencionamos que sus 4 ángulos internos son rectos,
Es decir, los ángulos interiores del cuadrado miden 90 grados. Igual que los ángulos centrales que se forman al trazar sus diagonales. Muy bien. Ahora, don Miguel ya podrá realizar los espejos con forma de cuadrado para entregárselos a su cliente. ¿Cuál es la suma de los ángulos interiores de esta figura? Sabemos que los ángulos internos de un polígono son aquellos que se forman por dos lados que tienen un vértice en común. Analicemos algunas propiedades de los cuadrados. Como podemos observar en la figura, el cuadrado tiene 4 ángulos interiores que miden 90 grados. Así que para contestar a la pregunta, ¿cuál es la suma de los ángulos interiores del cuadrado? Únicamente multiplicaremos 90 grados por 4, lo que nos da como resultado 360 grados. Alumnas y alumnos, ¿cómo podríamos encontrar esta suma si no conociéramos la medida de los ángulos interiores? Podemos dividir el cuadrado en triángulos. Si trazamos una diagonal dentro del cuadrado, ¿en cuántos triángulos quedará dividido? Muy bien, en 2 triángulos, y como hemos estudiado, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Por lo que, para encontrar la suma de los ángulos interiores del cuadrado, solo multiplicaremos 180 grados por 2, que es igual a 360 grados. Con el ejemplo anterior, pudimos analizar la construcción de un cuadrilátero. Ahora analicemos el siguiente caso. A Sofía le pidieron que construyera un papalote en forma de rombo y que utilizara las siguientes medidas. Su diagonal mayor debe medir 50 centímetros y su diagonal menor será de 30 centímetros. La pregunta es, ¿cuál será la suma de los ángulos interiores del papalote? Les sugerimos, alumnas y alumnos, que anoten las principales características del rombo para que las tengan presentes. Atención en la siguiente imagen. El rombo, al igual que el cuadrado, tiene 4 lados con la misma longitud. Los lados opuestos son iguales y paralelos. Por ello, también es un paralelogramo. Sus diagonales se intersecan formando 4 ángulos de 90 grados. Aunque a diferencia del cuadrado, sus ángulos internos son iguales 2 a 2. Ahora encontremos la suma de los ángulos interiores del papalote. ¿Cuántos triángulos se pueden formar dentro del rombo al trazar una de sus diagonales? Muy bien, 2 triángulos, por lo que para encontrar la suma de los ángulos interiores del papalote, multiplicaremos 180 grados por 2, lo que es igual a 360 grados. Analizando esta situación podemos determinar que la suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero siempre será 360 grados. Ya que conocemos algunas características del rombo, veamos lo que tiene que hacer Sofía para trazar su papalote. Para trazar un rombo, cuando se conocen las medidas de sus diagonales, se realiza lo siguiente. Se traza un segmento de B, la medida de la diagonal mayor. En este caso será de 50 centímetros. Después se traza la mediatriz del segmento AC. Y con centro en el punto medio de AC se trazan 2 arcos de circunferencia que intersequen a la mediatriz en 2 puntos, cuyo radio mida la mitad de la diagonal menor. En este caso, el radio es de 15 centímetros. Finalmente, se unen los puntos A y C con los puntos en los que los arcos cortan a la mediatriz para formar el rombo ABCD. Muy bien. Después de construir un cuadrado y un rombo a partir de distintas informaciones, les propongo los siguientes retos, para que los realicen en alguna de las hojas de reuso que les sugerimos tener a su disposición. Primer reto, construyan un triángulo equilátero únicamente doblando el papel. Segundo reto, usando únicamente un compás y una regla, construyan un cuadrado. Muy ingenioso, profesor. ¿Sabes? Ahora me viene a la mente un dato que me gustaría compartirles. Los griegos, los egipcios y en general las culturas antiguas fueron grandes geómetras, sin contar con todos los instrumentos que hoy en día conocemos. Aún así, aportan una cantidad significativa de conocimiento matemático y geométrico. ¡Qué interesante! Y seguramente se preguntarán cómo le hacían para trazar un triángulo. Por ejemplo, el triángulo equilátero, que les mostraré cómo podemos hacerlo
con una hoja de papel. Preparen su hoja y vayan siguiendo cada uno de los pasos. Primero, doblaremos de la siguiente forma la hoja. Y cortaremos para tener dos rectángulos. En un rectángulo marquen un doblez por la mitad, pero sin llegar al otro lado. Tomamos la esquina del rectángulo y la doblamos hasta el lugar donde se encuentra el doblez, cuidando que llegue hasta la esquina opuesta a la que tomamos. Ahora, siguiendo este trazo, doblamos y lo volvemos a hacer hasta terminar con la hoja, de esta manera. Y observen que tenemos un triángulo equilátero. Bien, profesor, y seguramente se estarán haciendo dos preguntas respecto a esta construcción. ¿Por qué al hacer estos dobleces obtenemos un triángulo equilátero? Y también, ¿siempre se obtiene un triángulo equilátero sin importar el tamaño de la hoja? Para responder a estas preguntas, observemos detenidamente los pasos que realizaremos y describiremos las medidas y figuras que obtenemos. Primero, recortamos una hoja con forma rectangular, como la que se muestra. A continuación, marcamos por la mitad. Al hacer esto, podemos observar la siguiente característica. Las esquinas nos dan un ángulo de 90 grados. Después, tomamos una de las esquinas de la hoja y la doblamos hasta que coincida con la marca que habíamos hecho, y que este trazo llegue hasta la otra esquina. Observen que, al utilizar el transportador, encontramos la medida de este ángulo, que es de 30 grados. Muy bien, profesor. Con esta información obtenemos un dato importante, ya que podremos conocer otro ángulo que resulta fundamental porque a partir de ahí doblamos y obtenemos el triángulo equilátero. Veamos de qué estoy hablando. Observen el triángulo. De este ya contamos con dos datos. La medida de este ángulo, que es de 90 grados, porque corresponde a la esquina de la hoja. Con este otro ángulo lo medimos con el transportador y obtenemos 30 grados. Ahora respondan, ¿este ángulo cuánto mide? Esto lo podemos calcular ya que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. La suma de los ángulos ya conocidos es de 120 grados y para que se cumpla la igualdad faltan únicamente 60 grados, que corresponden a la medida del ángulo que nos faltaba. Es correcto, profesor. Pero eso no garantiza que el triángulo que resulta después de seguir doblando sea un triángulo equilátero. Como ya saben, un triángulo equilátero tiene todos sus ángulos y lados iguales. Es verdad, profesor. Continuemos observando en la diapositiva para poder comprobar que obtenemos un triángulo equilátero. El paso que sigue consiste en doblar la hoja siguiendo este doblez, hasta hacer coincidir la esquina con el borde de la hoja, así como se ve en la diapositiva. Como observan, ya tenemos un triángulo y el único dato que tenemos es que este ángulo mide 60 grados, ya que hicimos el doblez considerando este ángulo. Y necesitamos saber que los dos ángulos restantes miden también 60 grados, porque así aseguramos que es un triángulo equilátero. Utilizaremos el transportador para medir la amplitud del ángulo. Veamos. Y comprobamos que tenemos otro ángulo de 60 grados. Magnífico, profesor. Y no necesitamos medir el otro ángulo, ya que debe medir 60 grados, para que la suma de sus ángulos internos, como la de cualquier triángulo, sea de 180 grados. Con esto, respondimos a las dos preguntas.
porque estos dobleces están pensados para que, sin importar el tamaño de la hoja, siempre crucen de esa forma teniendo un ángulo de 60 grados. Así que siempre tendremos un triángulo equilátero. Ya dimos respuesta al primer reto. Ahora vayamos con el segundo. ¿Cómo podemos trazar un cuadrado con únicamente una regla y un compás? Para poder efectuar esta construcción debemos recurrir a las características del cuadrado. ¿Pueden enumerarlas conmigo? 1. Todos sus lados miden lo mismo. 2. Sus lados son paralelos 2 a 2. 3. Todos sus ángulos internos miden 90 grados. Con esto podemos comenzar a trazarlo. Primero, y lo más complicado, es resolver qué tenemos que hacer para formar un ángulo de 90 grados, sin utilizar el transportador o las escuadras. Hay muchas formas, doblando una hoja de papel, con una cuerda y un peso al final de ella, o con un nivel de burbujas, como lo hacen en las construcciones. Pero en este caso, como solo disponemos de un compás y una regla, utilizaremos el siguiente procedimiento. Seguramente hay entre ustedes, alumnas o alumnos, alguno que conoce esta técnica. Desde casa, sigan los pasos y tracen su propio cuadrado. Primero, trazamos un segmento de recta. A continuación, colocamos el compás en uno de los extremos y trazamos una circunferencia, cuyo radio sea mayor a la mitad del segmento de recta. Con la misma medida que tenemos en el compás, trazamos otra circunferencia, apoyándonos en el otro extremo del segmento de recta. Como observan, las circunferencias se intersecan en dos puntos. Trazamos una recta que cruce ambos puntos, la cual representa la mediatriz del primer segmento. Por lo tanto, se forman ángulos de 90 grados. Muy bien, profesor. Así podremos trazar un ángulo de 90 grados, que es indispensable para poder hacer un cuadrado. Observen, ya tenemos construido el ángulo de 90 grados que hicimos, como se mencionó anteriormente. Con el ángulo recto trazado, solo necesitamos conocer la medida del cuadrado que queremos construir. En este caso, utilizaremos esta medida, X. Con el compás tomamos la medida, nos apoyamos en el vértice del ángulo de 90 grados y trazamos una circunferencia. Marcamos dos puntos en las intersecciones de la circunferencia, con los lados del ángulo de 90 grados. Con esto ya tenemos dos lados del cuadrado. Ahora, con la misma abertura del compás, trazamos otras dos circunferencias, cuyos centros sean los dos puntos que señalamos antes. Observen que el punto donde se intersecan, la circunferencia será el cuarto vértice del cuadrado. Ahora, ya tenemos 4 vértices, todos a la misma distancia. Los unimos para delimitar el cuadrado. Vaya, comúnmente lo construimos con una escuadra o con un transportador. Pero resulta muy interesante ver cómo el compás es un instrumento que nos permite construir figuras con lados rectos, ya que en una circunferencia cualquier punto tiene la misma distancia al centro. Con ello, nos aseguramos de tener segmentos de la misma medida siempre. Aunque, profesor Carlos, me surge una duda. ¿Cómo podemos demostrar que la figura que construimos realmente es un cuadrado? Tienes razón, porque hay figuras que a simple vista aparentan tener una forma, pero al momento de tomar medida resulta no ser lo que aparentan. Profesor, creo que tengo en mente la forma en que podemos demostrar que esta figura es un cuadrado. Veamos la construcción y anotemos sus características. Primero, de esta figura sabemos los siguientes datos. Por la construcción que hicimos, sabemos que el primer ángulo que trazamos mide 90 grados. También los lados miden lo mismo, porque están construidos utilizando el compás y todas representan radios de la misma medida, lo que garantiza que mide lo mismo. Aparentemente ya podemos afirmar que es un cuadrado, por tener todos sus lados iguales, pero sabemos que un rombo también tiene sus lados iguales, por lo que tenemos que demostrar que estos ángulos miden 90 grados. Me parece útil trazar un segmento de recta auxiliar,
para observar un detalle que me llama la atención. Así podemos ver dos triángulos que son congruentes. Vean que dos de sus lados son de la misma medida y al lado que representa la diagonal del cuadrado lo nombramos Y, que es el mismo para ambos triángulos. Así, de acuerdo al criterio lado, 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 estos triángulos son congruentes, por lo que el ángulo opuesto al de 90 grados también mide 90 grados. Excelente, profesor. Ya utilizamos un criterio de congruencia de triángulos para demostrar que la figura que trazamos es un cuadrado. Permítame mencionar que otro criterio de congruencia que podrían utilizar es el criterio lado, ángulo, lado, ya que en este caso los triángulos tienen dos lados iguales y además el ángulo entre ellos mide 90 grados. En ambos casos, observen, este triángulo es uno en los que quedó dividido el cuadrado. Como sabemos, tienen un ángulo que mide 90 grados y también sabemos que tienen dos lados que miden lo mismo, X. Con esto sabemos que se trata de un triángulo isósceles. Por lo tanto, los otros dos ángulos deben medir lo mismo y los nombraremos ángulos W. Ya sabemos que la suma de los ángulos del triángulo debe ser 90 grados más W igual a 180 grados. Sumamos los términos semejantes y obtenemos 90 grados más 2W igual a 180 grados. Aplicamos la propiedad de igualdad, restamos 90 grados en ambos lados, obtenemos 2W igual a 90 grados. Procedemos a dividir entre 2 ambos miembros y obtenemos que W es igual a 45 grados. Es magnífico encontrar estas respuestas, profesor, porque con este dato podemos confirmar que al tener dos triángulos como estos, tenemos la comprobación de que la figura es un cuadrado, ya que la suma de los ángulos de los triángulos 45 más 45 grados es de 90. Aprovecharé para precisar que la suma de los ángulos internos de los cuadriláteros es de 360 grados. O también lo podemos demostrar sabiendo que, por tener cuatro ángulos de 90 grados, al multiplicar obtenemos 360 grados. Profesor, en esta sesión revisamos que en los cuadriláteros sus ángulos internos suman 360 grados. Además, trazamos triángulos y cuadrados mediante diversos procedimientos, sin utilizar el transportador, utilizando los criterios de congruencia de triángulos y demostramos que, efectivamente, habíamos construido un cuadrado. Así es, el tiempo de esta sesión ha concluido. Estuve muy contento de trabajar una vez más con ustedes. Yo también, sobre todo por contar con alumnas y alumnos de toda la República. Fue un gusto acompañarles en este viaje de conocimiento por el mundo de las matemáticas. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx. Bienvenidas y bienvenidos a esta su pausa activa. Yo soy el profesor Elías y hoy les voy a contar la historia de un ratón que tenía grandes ambiciones. Síganme. ¿Listos? Vas a repetir después de mí. Un ratón quiso volar. Salta de la mesa y aterriza mal. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué enfado! Ese ratón, ahora para lograrlo, va a saltar de lado a lado.
No lo logró. Vamos a intentarlo una vez más. Un ratón quiso volar. Salta de la mesa y aterriza mal. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué enfado! Ese ratón ahora elevará sus brazos. ¡Vamos! No lo logró. Vamos a intentarlo una vez más. Un ratón quiso volar. Salta de la mesa y aterriza mal. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué enfado! Ese ratón ahora va a tomar vuelo antes de saltar. ¿Listo? Durante 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respiramos. Fuera. Una vez más. Dentro. Fuera. Intentémoslo una vez más. Un ratón quiso volar. Salta de la mesa y aterriza.